La lluvia en la Ciudad de México tiene una forma particular de limpiar la suciedad de las calles, pero nunca logra limpiar la suciedad de las almas. Desde el ventanal de piso a techo de mi ático en el piso 30 de Polanco, observaba cómo las luces de los autos en la avenida Reforma se desdibujaban bajo el aguacero torrencial. Eran las 10:15 de la noche de un martes cualquiera. El aire acondicionado zumbaba suavemente, manteniendo la temperatura en unos perfectos 22 grados, un contraste brutal con el frío húmedo que sabía que hacía afuera. Sostuve mi copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon que costaba más de lo que mi padre solía ganar en 2 meses de trabajo duro en la fábrica, y observé mi reflejo en el cristal. Me llamo Soraya. A mis 32 años, la gente dice que tengo ojos de tiburón. Quizás tengan razón. En mi trabajo como auditora forense y especialista en recuperación de activos de alto valor, los sentimientos son un estorbo. Me pagan por encontrar lo que la gente esconde: dinero, amantes, fraudes, deudas. Me pagan por ver a través de las mentiras. Y esta noche, la mentira más grande de mi vida estaba a punto de sonar en mi teléfono. El celular vibró sobre la mesa de mármol negro, rompiendo el silencio sepulcral de mi apartamento. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en mis notificaciones durante 6 meses, desde que bloqueé sus redes sociales para no ver sus fotos de vacaciones financiadas con mi dinero. Griselda. Mi hermana mayor. La niña de oro. La reina de belleza de nuestro pueblo en Querétaro, que nunca superó el hecho de que su corona se oxidó hace 15 años. Dejé la copa de vino sobre el posavasos de cuero. No contesté de inmediato. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces, 3 veces. Quería saborear el momento. Sabía por qué llamaba. Llevaba 3 días esperando esta llamada, contando los segundos como un francotirador espera a que su objetivo salga de su escondite. Deslicé el dedo por la pantalla y activé el altavoz. No dije nada. Solo esperé. ¿Soraya? ¿Estás ahí? La voz de Griselda sonaba quebrada, húmeda, una actuación digna de una telenovela de horario estelar. Escuché cómo sorbía por la nariz un sonido desagradable y exagerado. Soraya, por favor contéstame, es horrible. Te escucho, Griselda, dije. Mi voz salió plana, sin ninguna inflexión de preocupación. ¿Qué quieres? ¿Necesitas dinero para otro bolso de diseñador o Ramiro volvió a chocar el auto? ¿Cómo puedes ser tan fría? Griselda soltó un gemido agudo. No se trata de dinero. Se trata de mamá. Soraya, mamá se ha ido. Me incliné hacia adelante en el sofá, mis ojos fijos en la pared opuesta. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Murió, Soraya. Mamá murió anoche. Griselda rompió en un llanto histérico, tan fuerte que el micrófono de su teléfono saturó el sonido. El doctor del asilo me llamó a las 3 de la mañana. Fue un paro cardíaco fulminante. Dijeron que no sufrió, que se fue dormida, pero ya no está. Nuestra madre está muerta. El silencio que siguió en mi apartamento fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, calmada y rítmica. Podía escuchar el hielo derritiéndose en la cubitera. Y podía escuchar, muy levemente, el sonido de las agujas de tejer chocando suavemente entre sí a unos metros de mí. Giré la cabeza lentamente hacia la izquierda. Allí, sentada en mi sillón de lectura favorito, bajo la luz cálida de una lámpara de pie, estaba doña Amparo. Mi madre. Estaba viva. Estaba respirando. Estaba tejiendo una bufanda de lana gris para el invierno, con sus gafas de lectura deslizándose por su nariz. Pero sus manos se habían detenido. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una tristeza infinita, estaban fijos en mi teléfono. Ella estaba escuchando. Estaba escuchando a su hija primogénita, a la luz de sus ojos, declararla muerta con la misma facilidad con la que uno pide una pizza. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de mi madre. No hizo ningún ruido. Solo se llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar un sollozo. Volví mi atención al teléfono, sintiendo como una furia gélida, mucho más peligrosa que la ira caliente, empezaba a circular por mis venas.
¿Un paro cardíaco? Pregunté, manteniendo el tono escéptico. Pero si mamá estaba estable la última vez que hablé con los médicos. Fue repentino, Soraya, así son estas cosas con los viejos. Griselda habló rápido, atropellando las palabras. Pero eso no es lo peor. El director del asilo. El ocaso dijo que hay un protocolo sanitario estricto. Al parecer, hubo un brote de un virus respiratorio en el ala donde estaba mamá. Por ley, tienen que sellar el ataúd inmediatamente. No. No se puede ver el cuerpo. Tienen que cremarla o enterrarla a cajón cerrado mañana mismo a primera hora. Ahí estaba. El detalle técnico. La mentira necesaria para cubrir la ausencia del cadáver. Griselda no era inteligente, pero era astuta, como un zorro acorralado. ¿Mañana mismo? Repetí, fingiendo incredulidad. Griselda, estoy en la Ciudad de México. Necesito tiempo para llegar a Querétaro. No pueden enterrarla sin que yo la vea. Es mi madre también. No vengas. Gritó Griselda y luego, dándose cuenta de su tono, bajó la voz a un susurro conspirador. Lo digo por tu bien, hermanita. El médico dijo que el riesgo de contagio es altísimo. Además, hizo una pausa dramática, mamá no quería que vinieras. Miré a mi madre. Ella cerró los ojos y negó con la cabeza lentamente, como si estuviera recibiendo golpes invisibles. «Ah, ¿sí?», presioné. «¿Mamá dijo eso?». En sus momentos de lucidez, antes de «ya sabes», ella me lo dijo, continuó Griselda, ganando confianza con cada mentira. Dijo, «Griselda, tú eres la única que me ha cuidado. Soraya nos abandonó. Soraya prefirió su dinero y su vida de lujos antes que a su familia. No quiero que venga a llorar lágrimas falsas sobre mi tumba». Eso dijo, Soraya. Te lo juro por la memoria de papá. Jurar por la memoria de papá. El hombre que murió trabajando turnos dobles para darnos un futuro, cuyo dinero del seguro Griselda despilfarró en un viaje a Europa hace 15 años. La audacia de esta mujer no tenía límites. Entiendo, dije suavemente. Si eso es lo que mamá quería, y hay algo más, Griselda se apresuró a añadir, ahora que sentía que tenía el control. Dejó un testamento verbal ante el notario del pueblo hace un mes. Me dejó la casa, Soraya. La casona es mía. Dijo que tú ya tienes suficiente dinero y que yo necesito un techo. Así que, por favor, no vengas a causar problemas. Quédate en tu rascacielos. Yo me encargo de todo. Solo, si puedes enviar algo de dinero para los gastos funerarios, sería bueno. Ramiro y yo estamos un poco cortos de efectivo este mes. ¿Cuánto necesitas? 50.000 pesos, soltó sin dudarlo. Ya sabes, el ataúd, las flores, el servicio, queremos darle lo mejor. Lo que ella se merecía. 50.000 pesos. Probablemente el ataúd costaría 5.000 y los otros 45.000 irían directo a pagar las deudas. De juego de su marido, Ramiro. Está bien, Griselda, dije, y por primera vez esa noche, sonreí. Una sonrisa depredadora. Te haré la transferencia mañana a primera hora. Y tienes razón. No iré. No quiero faltarle al respeto a la última voluntad de mamá. Gracias, Soraya. Sabía que entenderías. Adiós. La línea se cortó. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de electricidad estática. Me levanté y caminé hacia mi madre. Me arrodillé frente a ella, poniendo mis manos sobre sus rodillas huesudas. ¿Lo escuchaste, mamá?, pregunté en voz baja. ¿Escuchaste cuánto vales para ella? 50.000 pesos y una casa vieja. Eso es todo. Doña Amparo se quitó las gafas y se secó los ojos con el dorso de la mano. Cuando me miró, vi que la tristeza había dado paso a algo más duro. Algo que no había visto en ella en décadas. Furia. La furia de una madre que se da cuenta de que ha criado a un monstruo. Me mató, susurró mamá, su voz temblando de indignación. Me mató estando viva.
Y dijo que yo te odiaba, a ti, que eres la única que vino por mí. No llores, mamá, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Las lágrimas son para los que tienen corazón, y tu hija mayor se arrancó el suyo hace mucho tiempo. Caminé hacia el ventanal, mirando la ciudad bajo la lluvia. Prepara tus cosas, mamá, dije sin voltear. Mañana no vamos a quedarnos aquí. Vamos a ir a Querétaro. Pero, dijiste que no irías, dijo mamá, confundida. Dije que no iría al funeral de una muerta, me giré, y mi reflejo en el cristal parecía sonreír con malicia. Pero definitivamente voy a ir al funeral de la reputación de mi hermana. Griselda quiere un show. Quiere ser la viuda doliente, la hija sacrificada. Bueno, vamos a darle el espectáculo de su vida. Vamos a ver qué cara pone cuando el cadáver se levante y camine. Mientras conducía mi camioneta blindada hacia la salida de la Ciudad de México a la mañana siguiente, con mamá dormida en el asiento del copiloto gracias a un sedante suave, mi mente viajó 3 días atrás. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. Necesitaba recordar el olor. Ese olor. 3 días antes, había recibido un correo electrónico anónimo. Contenía solo una foto y una dirección. La foto era de mi madre, pero apenas la reconocí. Estaba sentada en una silla de ruedas de plástico, con la mirada perdida, en un patio de cemento gris rodeada de basura. La dirección era de un lugar llamado El Ocaso, en las afueras más pobres de Querétaro. Griselda me había dicho que mamá estaba en Vista Hermosa, una residencia geriátrica de lujo con jardines y enfermeras privadas. Yo le enviaba 20,000 pesos cada mes para pagar esa residencia. 20,000 pesos que yo ganaba auditando cuentas de empresas corruptas, trabajando 18 horas al día. Cuando llegué a El Ocaso, entendí la estafa. No era una residencia. Era un depósito de humanos. El edificio olía a orina rancia, a lejía barata y a repollo hervido. No había aire acondicionado, solo ventiladores oxidados que movían el aire caliente y viciado. Encontré a mamá en una habitación compartida con otras 8 mujeres, acostada en un colchón tan delgado que se podían ver los resortes de metal oxidado a través de la tela. Llevaba el mismo camisón sucio de la foto. Tenía los labios agrietados por la deshidratación. Cuando me vio, no me reconoció al principio. Pensó que yo era un ángel de la muerte que venía a llevársela. «Agua», susurró. Busqué una botella de agua, pero no había ninguna. Salí al pasillo y agarré a la primera enfermera que vi por el brazo. ¿Por qué mi madre no tiene agua? Siseé, apretando su brazo con fuerza. La mujer, gorda y con el uniforme manchado de comida, se soltó de un tirón. Aquí se da agua a las horas de comida, señorita. Si beben mucho, se orinan en la cama y no tenemos suficiente personal para cambiar sábanas todo el día. Si quiere servicio de lujo, pague más. 3,500 pesos al mes no dan para más. Me quedé helada. ¿Cuánto dijiste? 3,500. Es la tarifa básica. Cama y 2 comidas al día. Sin medicamentos incluidos. Sentí que el mundo giraba. 20,000 pesos. Yo enviaba 20,000. Griselda pagaba 3,500 y se embolsaba 16,500 pesos cada mes. Durante 6 meses. Eso eran casi 100,000 pesos robados directamente de la dignidad de nuestra madre. Saqué a mamá de ahí en ese mismo instante. Amenacé con demandar al lugar y clausurarlo si intentaban detenerme. La subí a mi auto, puse el aire acondicionado al máximo y le di agua de mi botella Evian. Ella bebió como si fuera néctar de los dioses. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en la capital, mamá empezó a llorar y a pedirme perdón. Y en ese momento, mientras acariciaba su cabello canoso y sucio, un recuerdo mucho más antiguo, una cicatriz que llevaba 15 años latiendo, se abrió de golpe. Tenía 17 años. Estábamos en la cocina de nuestra casa, la casona. Papá acababa de morir en el accidente de la fábrica. El cheque del seguro estaba sobre la mesa, 500,000 pesos. Yo tenía mi carta de aceptación para la Universidad Nacional Autónoma de México. Quería estudiar economía.
Ese dinero era mi futuro. Era nuestro futuro. Pero Griselda, con sus 21 años y su belleza deslumbrante, lloraba en el suelo. Decía que estaba deprimida, que necesitaba encontrarse a sí misma. Quería irse a Europa con Ramiro. Decía que iba a estudiar diseño de modas en París. Y mamá, mi dulce y débil madre, empujó el cheque hacia Griselda. Tu hermana lo necesita más, Soraya, me dijo mamá aquel día, con esa voz suave que ahora odiaba recordar. Ella es más sensible que tú. Tú eres fuerte. Tú encontrarás la manera. Ella se rompería si no la ayudamos. Yo era fuerte. Esa fue mi maldición. Porque era fuerte, se esperaba que soportara el peso. Porque Griselda era sensible, léase, manipuladora y egoísta, se le daba todo. Griselda se fue a Europa. Se gastó los 500.000 pesos en 3 meses. No estudió nada. Volvió embarazada, luego perdió al bebé, otra mentira conveniente y sin un centavo. Y yo tuve que trabajar de mesera en un bar de mala muerte, sirviendo tequilas a viejos pervertidos para pagarme la carrera nocturna. Durante 15 años guardé ese rencor. Lo convertí en ambición. Me juré que nunca más sería la pobre, la que se queda sin nada. Y ahora, Griselda había cruzado la línea final. No le bastó con robar mi futuro hace 15 años. Ahora intentaba robar la vida de mi madre y vender nuestra casa familiar. Volví al presente. El paisaje árido de Querétaro se extendía ante nosotros. Los cactus y la tierra roja pasaban volando a 140 kilómetros por hora. Miré a mamá. Ya estaba limpia, vestida con ropa cara, alimentada. Pero sus ojos seguían tristes. Ella sabía lo que íbamos a hacer. Sabía que íbamos a la guerra contra su propia hija. Ya casi llegamos, mamá, dije suavemente. ¿Qué vamos a hacer, Soraya? Preguntó ella, despertando de su siesta. Vamos a recuperar lo que es nuestro, respondí, apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Y vamos a enseñarles a Griselda y a Ramiro una lección sobre contabilidad. Todo en esta vida tiene un debe y un haber. Y su cuenta está a punto de ser saldada. Llegamos a la ciudad de Querétaro al mediodía. No fuimos a la casona. En su lugar, nos registramos en el Hotel Boutique La Marquesa, en el centro histórico. Reservé la suite presidencial bajo el nombre de una de mis empresas fantasma. A la 1 de la tarde, alguien llamó a la puerta. Era el licenciado Fausto. Un hombre de 70 años, con un traje de lino color crema impecable y un bigote blanco perfectamente recortado. Había sido el abogado de mi padre y era el único hombre honesto que quedaba en este nido de víboras. Fausto entró, se quitó el sombrero y, al ver a doña Amparo sentada en el sofá tomando té, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Santísima Virgen de Guadalupe», exclamó, persignándose. «Amparo, pero si Griselda presentó el acta de defunción en el juzgado esta mañana. Yo mismo vi el documento. Firmado por el doctor Corrales». «El doctor Corrales firmaría que el cielo es verde por 5.000 pesos, Fausto», dije secamente, invitándolo a sentarse. «Es un milagro», murmuró Fausto, tomando la mano de mi madre. «Pensé que te habíamos perdido». «Casi, Fausto, casi», dijo mamá con una sonrisa triste. «Pero Soraya es muy terca». Me senté frente a ellos y abrí mi maletín de cuero. Saqué una carpeta azul y la puse sobre la mesa de centro. «Vamos al grano, Fausto. Sé que Griselda está intentando vender la casona». Fausto suspiró, su rostro se oscureció. «Es peor que eso, Soraya. No solo está intentando venderla. Técnicamente, la casa ya no es de la familia». Mamá soltó un grito ahogado. «¿Qué dices?» «Hace 6 meses», y explicó Fausto, sacando sus propios documentos, «Griselda presentó un poder notarial supuestamente firmado por ti, Amparo, dándole control total sobre tus bienes debido a tu incapacidad mental. Usó ese poder para hipotecar la casona con un prestamista privado, una financiera de dudosa reputación vinculada al cártel local de préstamos. Pidió 4 millones de pesos.
4 millones. Gritó mamá. ¿Para qué? Según los rumores, Ramiro debía mucho dinero en apuestas deportivas y criptomonedas falsas. Pensaron que podrían duplicar el dinero y pagar la hipoteca antes de que nadie se diera cuenta. Pero lo perdieron todo. Y ahora la financiera quiere ejecutar la hipoteca, concluyó, viendo el patrón. Por eso necesitaban que mamá muriera. Con el seguro de vida de mamá, podrían pagar una parte y renegociar, o vender la casa rápidamente como herencia libre de gravámenes antes de que el embargo se hiciera público. Exacto, dijo Fausto. El funeral es mañana. El plan de ellos es vender los muebles y las antigüedades hoy mismo durante el velorio, para tener efectivo rápido y huir a Cancún después de vender la casa. Están desesperados. Sonreí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Dime, Fausto, dije, golpeando suavemente la carpeta azul que yo había traído. ¿Sabes quién es el dueño de la financiera Inversiones Águila Real? Fausto parpadeó, confundido. Es un holding anónimo. Nadie sabe quién está detrás. Compran deuda tóxica. Yo lo sé, dije, abriendo mi carpeta para mostrarle el documento final. El acta constitutiva de la empresa. Porque yo soy la dueña de Inversiones Águila Real. Fausto y mamá se quedaron boquiabiertos. Hace un mes, cuando vi movimientos extraños en las cuentas de mamá, rastreé la hipoteca. Me di cuenta de que la deuda estaba a punto de entrar en mora. Usé mi empresa para comprar la cartera vencida de ese prestamista local. Me costó 3 millones de pesos comprar la deuda de 4 millones. Me incliné hacia adelante, mis ojos brillando con anticipación. Legalmente, Fausto, yo soy el banco. Yo soy el prestamista. Y Griselda y Ramiro no me deben dinero a un desconocido. Me deben 4 millones de pesos a mí. Y tengo el poder de ejecutar el embargo cuando yo quiera. Fausto empezó a reír. Una risa grave y profunda. Eres hija de tu padre, Soraya. Tienes hielo en las venas. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Fausto, limpiándose una lágrima de risa. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. El plan es simple. Griselda quiere un velorio. Vamos a dejar que tenga su fiesta. Quiero que venda los muebles. Quiero que crea que ha ganado. Y mañana, en la iglesia, cuando ella crea que está a punto de ser coronada como la nueva matriarca rica del pueblo, vamos a volarle la cabeza. Metafóricamente hablando, claro. Me puse de pie. Mamá, tú descansa. Fausto, prepara los papeles de la policía para mañana. Yo tengo que ir a hacer una visita a mi antigua casa. Tengo que ver con mis propios ojos cómo venden mi infancia. La noche cayó sobre Querétaro como un manto de plomo. Dejé a mi madre, doña Amparo, descansando en la seguridad de la suite del hotel con los guardias en la puerta. Ella quería venir, quería gritarles, pero le dije que su momento llegaría con la luz del sol. La noche era para mí. La noche era para los fantasmas. Conduje el coche de alquiler hasta el barrio antiguo. Estacioné a 3 calles de distancia de la casona para no levantar sospechas. La lluvia seguía cayendo, fina y constante, de esa clase que te cala los huesos sin que te des cuenta. Me subí el cuello de mi gabardina negra y caminé por las calles empedradas que conocía de memoria. Cada adoquín guardaba un recuerdo, aquí me caí aprendiendo a andar en bicicleta, allá me besaron por primera vez. Y allí, al final de la calle, estaba mi hogar. O lo que quedaba de él. La casona se veía enferma. Las bugambillas que mi padre había plantado y cuidado con tanto amor estaban secas y muertas, colgando de los muros perimetrales como esqueletos. Pero lo que me hizo detener el paso fue el letrero. Un cartel de madera clavado violentamente en la puerta de roble centenario, iluminado por la luz amarilla de las farolas. Se vende, trato directo, solo efectivo. Ahí estaba. La prueba irrefutable. Mi madre llevaba supuestamente muerta menos de 24 horas, su cuerpo ni siquiera estaba frío en la narrativa de mi hermana, y ya estaban vendiendo el legado de 3 generaciones. No entré por la puerta principal.
Conocía una entrada lateral, una pequeña puerta de servicio detrás de los arbustos que solía usar para escaparme a fiestas cuando era adolescente. Estaba cerrada con un candado oxidado. Saqué una horquilla de mi pelo. 15 segundos después, el candado cedió. Mis habilidades no se limitaban solo a la contabilidad forense. Me deslicé por el jardín trasero. Estaba lleno de basura. Botellas de cerveza vacías, cajas de pizza, bolsas de plástico. Griselda había convertido el santuario de mi madre en un basurero. Me acerqué a la ventana del salón principal. Las cortinas de terciopelo rojo estaban medio abiertas. Lo que vi dentro hizo que la bilis subiera a mi garganta. No había ataúd. No había velas. No había rosarios ni sacerdotes rezando por el alma de la difunta. Había una fiesta. O algo parecido a una subasta de garaje clandestina. La sala estaba casi vacía. El sofá Chesterfield de cuero italiano donde papá solía leer el periódico había desaparecido. La alfombra persa, desaparecida. En el centro de la habitación, bajo la lámpara de araña de cristal que le faltaban varias piezas, estaban Griselda y Ramiro. Griselda no llevaba luto. Llevaba un vestido de seda color vino tinto que le quedaba demasiado ajustado, y sostenía una copa de brandy en una mano y un cigarrillo en la otra. Se reía. Una risa estridente y vulgar que atravesaba el cristal de la ventana. Ramiro estaba negociando con un hombre bajo y calvo que llevaba una cadena de oro tan gruesa que parecía un collar de perro. Reconocí al tipo. Era el turco, un prestamista y comprador de objetos robados muy conocido en los bajos fondos de la ciudad. Pegué la oreja al cristal frío. 30.000 pesos por el piano, decía el turco, pasando sus dedos grasientos por las teclas del piano de cola Steinway que mi abuela me había enseñado a tocar. ¿Estás loco?, ladró Ramiro, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Es un Steinway original de 1950. Vale por lo menos 200.000. Valdría eso si tuvieran tiempo, respondió el turco con una sonrisa llena de dientes amarillos. Pero escuché que tienen prisa. Escuché que el banco viene mañana o pasado. 35.000. En efectivo. Ahora mismo. Ramiro miró a Griselda. Ella dio una calada larga a su cigarrillo y exhaló el humo hacia el techo, donde una mancha de humedad crecía como un cáncer. Véndelo, dijo ella, con voz pastosa. No sé tocar esa cosa de todos modos. Soraya era la que tocaba. Que se lo lleven. Necesito el dinero para el anticipo del viaje a Cancún. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ese piano era mi alma. Mamá se sentaba a escucharme tocar durante horas. Y Griselda lo estaba vendiendo por 35.000 pesos para irse a la playa. El turco sacó un fajo de billetes y se lo lanzó a Ramiro. Ramiro contó el dinero con manos temblorosas, sus ojos brillando con esa codicia desesperada de los adictos al juego. Bien, llévatelo, dijo Ramiro. ¿Y qué me das por la platería? La platería ya está en mi camioneta, rió el turco. Te di 15.000 por ella. Es un robo, amigo, pero tú eres el que tiene el agua al cuello. Griselda caminó hacia la chimenea. Había una caja de cartón en el suelo. Se agachó y sacó un puñado de marcos de fotos. Oye, Ramiro, llamó ella. ¿Qué hacemos con esta basura? Ramiro ni siquiera miró. Quémalo. No quiero dejar rastro de que esa vieja vivió aquí. Si el comprador nuevo ve fotos de familia, se pondrá sentimental y querrá bajar el precio. Casa vacía, venta rápida. Griselda asintió. Miró la foto que tenía en la mano. Era una foto de mi graduación de la preparatoria. Yo estaba abrazada a mamá, ambas sonriendo. Griselda miró mi rostro en la foto con un odio tan puro, tan visceral, que me heló la sangre. Siempre fuiste la perfecta, ¿verdad, Soraya? Murmuró ella, lo suficientemente alto para que yo leyera sus labios. La inteligente. La trabajadora. Mamá siempre te miraba diferente. A mí me miraba con lástima. A ti te miraba con orgullo.
Lanzó la foto al fuego de la chimenea. Vi cómo las llamas lamían el papel. Vi cómo mi cara se derretía, cómo la sonrisa de mamá se convertía en ceniza negra. Luego tiró otra. Y otra. Mis diplomas. Las cartas que papá le escribió a mamá desde el hospital. Todo al fuego. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Estaban firmes como el acero. Activé la cámara y grabé todo. Grabé la venta del piano. Grabé el dinero cambiando de manos. Grabé a mi hermana quemando nuestra historia mientras bebía el brandy de mi padre. Disfruta tu trago, hermana, susurré contra el cristal. Porque es el último trago caro que te vas a tomar en mucho, mucho tiempo. Me alejé de la ventana antes de que mis impulsos me hicieran romper el cristal y estrangularla allí mismo. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. La prisión es un castigo, pero la humillación pública, eso es arte. Y yo estaba a punto de pintar mi obra maestra. A la mañana siguiente, el sol salió, pero no trajo calor. El cielo seguía gris plomo, perfecto para un funeral. Me vestí como si fuera a una reunión de consejo directivo donde iba a despedir a todo el mundo. Un traje sastre negro de Dolce y Gabbana, tacones de aguja de 10 centímetros que sonaban como martillazos contra el suelo, y unas gafas de sol oscuras para ocultar la falta de sueño, no las lágrimas. Dejé a mamá en el hotel con instrucciones precisas, a las 11:15. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Fausto te llevará. Conduje hasta la iglesia de San Francisco. Eran las 10 de la mañana. El estacionamiento ya estaba lleno de coches de gama media. Reconocí a la mayoría de la gente. Tíos lejanos que solo aparecían cuando había comida gratis, vecinos chismosos que venían a ver quién lloraba más fuerte y, por supuesto, las amigas de Griselda, un grupo de mujeres que se vestían como si tuvieran 20 años y juzgaban a todo el mundo. Bajé del coche. El sonido de mis tacones contra los adoquines del atrio hizo que varias cabezas se giraran. El murmullo comenzó de inmediato. Como un enjambre de avispas. Mírala, ahí viene la ingrata. Dicen que ni siquiera envió flores. Pobre Griselda, tener que lidiar con la muerte de su madre y la frialdad de esta mujer. Caminé con la cabeza alta, ignorándolos. Mi objetivo era la puerta principal de la iglesia. Pero antes de que pudiera llegar al primer escalón, mi camino fue bloqueado. Eran mis tías. Tía Marta y tía Lupe. Las monos voladores oficiales de Griselda. ¡Tú! Gritó tía Marta, señalándome con un dedo regordete lleno de anillos falsos. ¿Tienes el descaro de aparecerte aquí? Buenos días, tía Marta. Tía Lupe, dije con frialdad. Háganse a un lado. Vengo a ver a mi madre. Tu madre no te quería aquí, y escupió tía Lupe. Griselda nos contó todo. Nos contó cómo la abandonaste en ese asilo de lujo sin visitarla nunca. Nos contó cómo le negaste dinero para su operación. Eres un monstruo, Soraya. Asilo de lujo. Operación. Las mentiras de Griselda eran creativas, tenía que admitirlo. Lo que Griselda les cuente es problema de su imaginación, no de mi conciencia, dije, intentando pasar. Pero entonces, la puerta de la iglesia se abrió y salió ella. Griselda. Iba vestida de viuda negra, con un velo de encaje que cubría parcialmente su rostro, aunque se aseguraba de que todos vieran su maquillaje natural de víctima. Se apoyaba en el brazo de Ramiro, fingiendo que apenas podía mantenerse en pie por el dolor. Al verme, se enderezó. El dolor desapareció de sus ojos, reemplazado por el pánico y luego por la ira. Te dije que no vinieras, siseó ella, bajando las escaleras rápidamente para interceptarme antes de que entrara. Te dije que mamá te prohibió la entrada. Es una iglesia, Griselda. Es la casa de Dios, no tu propiedad privada, respondí, quitándome las gafas de sol para mirarla directamente a los ojos. Ella se detuvo a un paso de mí. Olía a menta fuerte, probablemente para ocultar el aliento a alcohol de la noche anterior. Si entras ahí, susurró, acercándose tanto que invadió mi espacio personal,
Voy a hacer que seguridad te saque a patadas. No voy a dejar que arruines mi despedida a mamá. Solo quiero ver el ataúd, Griselda. Solo quiero despedirme. ¿Tanto miedo tienes de que vea una caja de madera? Griselda miró a Ramiro. Ramiro se metió la mano en el bolsillo interior de su saco mal ajustado y sacó un papel doblado. Está bien, dijo Griselda, cambiando de táctica. Sonrió, una sonrisa venenosa. Puedes entrar. Puedes sentarte en primera fila si quieres. Pero hay una condición. Me extendió el papel. Firma esto. Lo tomé y lo leí rápidamente. Era un documento legal, redactado de forma torpe pero clara. Renuncia voluntaria a derechos hereditarios. Básicamente, decía que yo, Soraya Montes, cedía cualquier reclamo sobre los bienes de doña Amparo en favor de Griselda Montes, a cambio de nada. Es la última voluntad de mamá, dijo Griselda, elevando la voz para que la multitud que se había congregado alrededor pudiera escuchar. Ella quería que la casa se quedara conmigo para mantener unida a la familia. Soraya, si realmente amabas a mamá, respetarás su deseo. Firma y podrás entrar a rezar. Si no firmas, significa que solo vienes por el dinero. La multitud murmuró su aprobación. Firma, niña, no seas avariciosa. Ya tiene dinero, ¿por qué quiere quitarle la casa a su hermana? Miré el papel. Luego miré la fachada de la iglesia. Luego miré a Griselda. Ella tenía esa mirada de triunfo en los ojos, esa mirada de quien cree que tiene el jaque mate. Pensaba que me tenía acorralada entre mi orgullo y mi codicia. No sabía que yo estaba jugando ajedrez en 4 dimensiones. Está bien, dije. Si eso es lo que hace falta para tener paz. Saqué mi propia pluma del bolso. Una Montblanc negra. ¿Dónde firmo? Griselda casi se desmaya del alivio. Ramiro puso su espalda como mesa y yo coloqué el papel. Firmé con mi firma habitual, amplia y clara, Soraya Montes. Le entregué el papel a Griselda. Ella lo agarró como si fuera un boleto de lotería ganador. Lo revisó, verificó la firma y se lo entregó a Ramiro, quien lo guardó como si fuera oro. Decisión inteligente, hermanita, dijo ella, dándome una palmadita condescendiente en el hombro. Ahora, entra. Pero siéntate y cállate la boca. Y no intentes acercarte al ataúd. Está sellado por orden sanitaria. No te preocupes, dije, volviéndome a poner mis gafas de sol. Seré tan silenciosa como una tumba. Entré en la iglesia. El aire era fresco y olía a incienso y a lirios. Cientos de lirios blancos. Demasiados lirios. Probablemente comprados a crédito en la floristería local. Caminé por el pasillo central. Mis tacones resonaban, clac, clac, clac. La gente ya estaba sentada en los bancos. Me miraban con desdén. Me senté en el primer banco, justo a la derecha, el lugar reservado para la familia inmediata. Griselda y Ramiro se sentaron a la izquierda. Frente a nosotros, sobre un pedestal cubierto de terciopelo morado, estaba el ataúd. Era de madera de caoba brillante, con herrajes dorados. Se veía pesado. Se veía solemne. Me quedé mirándolo fijamente. Imaginé lo que habría dentro. ¿Piedras? ¿Ladrillos? ¿O las bolsas de arena para gatos más baratas del supermercado? Miré mi reloj. 10:45. El sacerdote, el padre Anselmo, un hombre anciano que había bautizado a Griselda y a mí, salió al altar. Comenzó la liturgia. Hermanos, estamos aquí reunidos para despedir a nuestra querida hermana Amparo. La voz del padre era monótona. Yo no escuchaba. Yo contaba los minutos. Griselda lloraba. Tenía un pañuelo de encaje negro y sollozaba ruidosamente cada vez que el padre mencionaba el nombre de mamá. Ramiro le pasaba el brazo por los hombros, consolándola, mientras con la otra mano enviaba mensajes de texto debajo de su saco. Probablemente diciéndole al turco que la venta de la casa era inminente. Llegó el momento de las palabras de despedida. Griselda se levantó.
Caminó hacia el ambón, se ajustó el micrófono y miró a la congregación con ojos llorosos. Mamá era mi todo, comenzó, su voz temblando perfectamente. Ella era mi mejor amiga. Estos últimos meses, cuidándola día y noche, fueron el honor más grande de mi vida. Alguien en la tercera fila dijo amén. Fue duro, continuó Griselda. Verla apagarse. Pero ella me dijo algo al final. Me tomó de la mano y me dijo, hija, cuida la casa. Cuida nuestros recuerdos. No dejes que nadie venda nuestro hogar. Apreté los dientes. La audacia. Estaba usando las palabras exactas que mamá usaría para condenarla, pero las retorcía para justificar su robo. Griselda me miró directamente, sus ojos duros como el pedernal. Sé que mi hermana Soraya está aquí hoy. Y quiero decirte, hermana, que te perdono. Mamá te perdonó. Te perdonó por no estar. Te perdonó por tu ambición. Y yo también lo hago. La iglesia entera suspiró con emoción. ¡Qué santa! ¡Qué mártir! Griselda bajó del ambón y volvió a su asiento, recibiendo palmadas de consuelo. El padre Anselmo se acercó al ataúd con el hisopo de agua bendita. Y ahora, encomendemos el alma de Amparo al Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Era el momento. Eran las 11:10. Me levanté. No me levanté despacio. Me levanté de golpe, haciendo que el banco de madera crujiera violentamente. El sonido resonó en la iglesia silenciosa. El padre Anselmo se detuvo, con el hisopo en el aire. Griselda se giró, con los ojos muy abiertos. ¿Soraya? Susurró. ¿Qué haces? Siéntate. Caminé hacia el centro, parándome justo entre los bancos y el ataúd. Me quité las gafas de sol y las dejé caer al suelo. El ruido del plástico golpeando la piedra fue como un disparo. No, dije. Mi voz no temblaba. Proyecté mi voz como si estuviera en una sala de juicios, clara y potente. No me voy a sentar. Y no vamos a encomendar nada a nadie, padre. Soraya, por favor, dijo el padre Anselmo, nervioso. Estamos en medio de un servicio sagrado. Esto no es sagrado, padre, dije, señalando el ataúd. Esto es una farsa. Es un teatro barato montado por una ladrona y un estafador. La congregación jadeó. Ramiro se levantó de un salto. ¡Sáquenla!, gritó, su cara poniéndose roja. Está loca. Está borracha. No respetas ni a tu madre muerta. Dos sugieres de la iglesia empezaron a caminar hacia mí, pero yo fui más rápida. Caminé directamente hacia el ataúd. Griselda corrió hacia mí, intentando bloquearme. «No lo toques», chilló, perdiendo toda su compostura de viuda doliente. «Tiene virus. Es peligroso». «¿Virus?», pregunté, deteniéndome a 1 metro de la caja. «¿El virus de la codicia, Griselda? ¿El virus de vender la casa de tu madre mientras ella se pudría en un asilo de 3.000 pesos?» Griselda se puso pálida. «Cállate. Cállate o te mato». Miré a la congregación. A mis tías. ¿A los vecinos? Griselda dice que mamá está ahí dentro, grité, girando sobre mis talones para encararlos a todos. Dice que murió de un ataque al corazón. Dice que la cremarán en 1 hora. Pero yo tengo una pregunta. Me giré hacia el ataúd. Puse mi mano sobre la tapa fría de madera. Si mamá está aquí, ¿y por qué este ataúd suena a arena? Ramiro se lanzó sobre mí. «Detente». Pero fue tarde. Con un movimiento rápido, solté los broches laterales. No estaban sellados herméticamente como decían. Eran broches simples. Levanté la tapa pesada con todas mis fuerzas y la empujé hacia atrás. El ataúd se abrió con un chirrido. La tapa golpeó el otro lado y cayó. Todos se estiraron para ver. El padre Anselmo se persignó. Y entonces, el silencio se rompió. Pero no con llantos, sino con gritos de horror y confusión.
Dentro del ataúd de caoba de 5.000 pesos, descansando sobre el satén blanco inmaculado, no había ningún cuerpo. No había ninguna doña Amparo. Había 6 bolsas de plástico industrial gris. Bolsas de cemento y arena para construcción. ¡Arena!, gritó alguien desde el fondo. ¡Es arena! Griselda se quedó paralizada, con la boca abierta, mirando las bolsas de arena como si fueran monstruos. Ramiro retrocedió, chocando contra el pedestal de flores, tirando un jarrón de lirios al suelo. ¿Dónde está mamá?, pregunté, mi voz cortando el caos. ¿La vendiste también, Griselda? ¿O es que nunca murió? Griselda me miró, temblando violentamente. El hospital, hubo un error, no hubo ningún error, dije, mirando mi reloj. 11:15. Señalé hacia las grandes puertas de madera de la entrada de la iglesia, al fondo del pasillo central. ¡Ábranlas!, ordené. Nadie se movió. Así que los 2 guardias de seguridad privada que yo había contratado y posicionado afuera empujaron las puertas. La luz del mediodía inundó la iglesia, cegando a todos por un momento. Y en esa silueta de luz apareció una figura. No era un fantasma. Era demasiado sólida para ser un espíritu. Doña Amparo entró. Caminaba despacio, apoyada en su bastón de ébano, pero con la cabeza alta como una reina. Llevaba un vestido azul real y sus perlas favoritas. El sonido de los jadeos succionó todo el aire de la iglesia. Tía Marta se desmayó en su banco. Mamá caminó por el pasillo. Nadie se atrevía a respirar. Caminó pasando a los vecinos que la habían dado por muerta. Pasó a las amigas de Griselda que la habían llamado la vieja. Llegó al frente. Se detuvo frente a Griselda. Griselda cayó de rodillas. No por arrepentimiento, sino porque sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Mamá, balbuceó, con lágrimas negras de rímel corriendo por su cara. Mamá, estás viva. Es un milagro. Dios te salvó. Intentó abrazar las piernas de mamá. Doña Amparo dio un paso atrás, apartando su vestido de las manos de su hija como si fueran contagiosas. No me toques, dijo mamá. Su voz no era fuerte, pero en esa iglesia silenciosa, sonó como un trueno. No hay ningún milagro aquí, Griselda. Solo hay una hija que intentó enterrar a su madre viva para robarle su casa. Mamá miró el ataúd lleno de arena, luego miró a Ramiro, que intentaba escabullirse hacia la sacristía. ¿Y tú?, gritó mamá, señalándolo con su bastón. Ramiro. Devuélveme mi piano. Sé que lo vendiste anoche. La iglesia estalló en caos. Pero yo solo sonreí. La primera parte de mi plan estaba completa. La reputación de Griselda estaba muerta y enterrada. Ahora faltaba la parte financiera. Faltaba el golpe de gracia. Vaya giro inesperado. Si te está gustando cómo Soraya está poniendo a cada uno en su lugar, por favor dale like a este vídeo ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta abajo el nombre de tu ciudad. Queremos saber desde dónde nos escuchan y llevar esta historia a cada rincón del mundo. Gracias por tu apoyo. El caos en la iglesia de San Francisco era absoluto. Era una sinfonía de gritos, jadeos y murmullos escandalizados. Tía Marta había recuperado el conocimiento, pero ahora estaba abanicándose frenéticamente con un misal, murmurando oraciones como si el apocalipsis hubiera llegado. Y en cierto modo, para mi hermana y su marido, lo había hecho. Ramiro, que hacía unos minutos se pavoneaba como el señor de la mansión, ahora parecía una rata acorralada. Sus ojos saltaban de un lado a otro, buscando una salida. La puerta lateral de la sacristía estaba abierta. Lo vi tensar los músculos de las piernas, preparándose para correr. Ni lo pienses, Ramiro, dije. Mi voz cortó el aire a través del micrófono que aún sostenía. Ramiro se congeló. «Esto es una trampa», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Es ilegal. Esa mujer está loca. ¿Nos tendió una emboscada?»
¿Ilegal? El licenciado Fausto salió de entre las sombras de una columna lateral. Su traje crema brillaba bajo la luz que entraba por las puertas abiertas. Caminó tranquilamente hacia el altar, seguido por 2 oficiales de la Policía Municipal y un agente de la Fiscalía. Lo que es ilegal, señor Montes, es falsificar un certificado de defunción. Artículo 243 del Código Penal Federal. Lo que es ilegal es intentar cobrar un seguro de vida con una póliza fraudulenta. Y lo que es definitivamente ilegal es la privación de la libertad de una persona mayor. Griselda, que seguía en el suelo, levantó la cabeza. El rímel corrido le daba el aspecto de un payaso triste y macabro. Yo no sabía. Chilló ella, gateando hacia el padre Anselmo y agarrándose de su sotana. Padre, confiéselos. Ramiro me obligó. Él dijo que mamá estaba sufriendo mucho, que era mejor dejarla ir. Yo solo soy una esposa obediente. La multitud jadeó. La niña de oro, la esposa perfecta, estaba vendiendo a su marido en tiempo récord. ¡Mentirosa!, rugió Ramiro, con el rostro inyectado en sangre. Tú fuiste la que falsificó la firma de tu madre. Tú fuiste la que buscó en Google cómo inducir un paro cardíaco con medicamentos. Esa frase cayó como una bomba. Doña Amparo, mi madre, se tambaleó. Tuvo que apoyarse pesadamente en su bastón. Corrí hacia ella y la sostuve por el brazo. Sentí cómo temblaba, no de miedo, sino de horror puro. Su propia hija no solo quería su dinero, había considerado matarla activamente. ¿Medicamentos?, pregunté suavemente, mirando a Ramiro. ¿Tienes pruebas de eso? Están en su computadora, gritó Ramiro, desesperado por salvar su propio pellejo. En la carpeta que dice recetas de cocina. Ahí tiene todo. Los borradores del testamento falso, las búsquedas de venenos, todo. Yo solo quería vender la casa para pagar a mis acreedores, pero ella quería deshacerse de la vieja para siempre. Los policías se miraron entre sí. El agente de la fiscalía hizo una señal. Suficiente, dijo el agente, sacando un par de esposas metálicas que brillaron bajo la luz de los vitrales. Griselda Montes, Ramiro Sánchez, quedan detenidos preventivamente por los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. Tienen derecho a guardar silencio, aunque veo que ya han hablado demasiado. Un oficial levantó a Griselda del suelo. Ella pataleaba y gritaba, sus tacones rayando el mármol del altar. No. No pueden llevarme. Soy una Montes. Tengo derechos. Es mi casa. Esa casa es mía. Griselda se giró hacia mí, con los ojos desorbitados por la locura. Soraya. Diles que paren. Soy tu hermana mayor. Hice esto por la familia. Esa casa se estaba cayendo a pedazos, necesitábamos el dinero para salvarnos. Me acerqué a ella. Los policías la sujetaron firmemente. La casa, dije, sacando de mi bolso la carpeta azul que había mostrado a Fausto el día anterior. Caminé hacia el proyector que la iglesia usaba para mostrar las letras de las canciones. Conecté mi teléfono y proyecté un documento en la pantalla gigante detrás del altar, justo encima del crucifijo. Era el título de propiedad y la cesión de derechos de deuda. Hablemos de la casa, Griselda, dije. Mi voz resonó amplificada, llenando cada rincón. Tú y Ramiro hipotecaron la casona hace 6 meses con la financiera Inversiones Águila Real. Pedisteis 4 millones de pesos. Una cantidad exorbitante. La imagen en la pantalla cambió a un estado de cuenta bancario. Aquí está el rastro del dinero. El día 15 de abril ingresaron 4 millones de pesos. El día 16 de abril, 3.900.000 pesos fueron transferidos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa de apuestas online. Y los otros 100.000 pesos, hice una pausa dramática, se gastaron en una tienda de bolsos Louis Vuitton en la Ciudad de México y en un concesionario de autos usados. La congregación murmuró. Las amigas de Griselda se cubrieron la boca. Dejasteis de pagar la hipoteca al segundo mes.
La financiera inició el proceso de embargo la semana pasada. Por eso matasteis a mamá. Necesitabais cobrar el seguro de vida de 2 millones de pesos para detener el embargo temporalmente. Me acerqué a Griselda, que ahora estaba pálida como el papel. Pero cometiste un error de cálculo, hermana. No investigaste quién era el dueño de Inversiones Águila Real. Pensaste que era un banco sin rostro. Pensaste que podías engañar al sistema. Señalé la firma al final del documento proyectado en la pantalla. La firma decía, Soraya Montes, directora ejecutiva. Sorpresa, susurré. Los ojos de Griselda se salieron de sus órbitas. Tú, balbuceó. ¿Tú eres el banco? Compré vuestra deuda hace 30 días, dije con una sonrisa fría. Cuando vi que mamá estaba en peligro, decidí asegurar el único activo que le importaba. Compré la hipoteca con un descuento del 40% porque era considerada deuda tóxica. Así que, técnicamente, Griselda, no solo intentaste matar a tu madre. Intentaste robarle la casa a tu propia hermana. Me giré hacia la congregación. Señoras y señores, anuncié. La casona de la calle Independencia número 42 ya no pertenece a la familia Montes por herencia. Pertenece a la Sociedad Inversiones Águila Real. Y como propietaria única de esa sociedad, anuncio que los inquilinos actuales, Griselda y Ramiro, tienen una orden de desalojo inmediata. Miré a los policías. Oficiales, cuando terminen de procesarlos por intento de asesinato, asegúrense de que no vuelvan a poner un pie en mi propiedad. Sus cosas ya están en la acera. Mis empleados las sacaron hace una hora, mientras todos estábamos aquí disfrutando del espectáculo. Griselda soltó un aullido inhumano. Un sonido de pura desesperación y derrota. Se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía casa. No tenía marido, que la acababa de traicionar. Y lo peor de todo para ella, no tenía reputación. Los policías empezaron a arrastrarla hacia la salida. «¡Mamá!», gritó ella, intentando jugar su última carta. «Mamá, perdóname. Soy tu hija. No dejes que me lleven. Soy tu Griselda». Doña Amparo, que había estado observando todo en silencio, levantó la mano. Los policías se detuvieron. Griselda sonrió entre lágrimas, pensando que había ganado, que la debilidad de mamá la salvaría una vez más. Doña Amparo caminó lentamente hacia ella. Se detuvo frente a su hija. Levantó su mano arrugada y acarició la mejilla de Griselda. «Tú eras mi hija», dijo mamá suavemente. «Pero la hija que yo crié no habría dejado a su madre morir de sed en un catre sucio. Esa hija murió el día que decidiste que el dinero valía más que mi vida». Mamá retiró la mano y se limpió los dedos en su vestido, como si hubiera tocado algo sucio. «Que Dios te perdone, Griselda. Porque yo no puedo». «No todavía». «Llévensela», ordenó mamá con una fuerza que hizo temblar las vidrieras. Los policías arrastraron a Griselda y a Ramiro fuera de la iglesia. Sus gritos se desvanecieron cuando las pesadas puertas de madera se cerraron detrás de ellos, dejando un silencio sepulcral en el recinto. Me quedé allí, de pie junto al ataúd lleno de arena. Miré a las tías, a los vecinos, a los curiosos. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Habían venido a juzgarme por no llorar, y se iban habiendo presenciado una ejecución pública. El padre Anselmo, pálido y tembloroso, se acercó al micrófono. La misa ha terminado», tartamudeó. «Vayan en paz». Tomé el brazo de mi madre. Ella estaba agotada, pero erguida. «Vámonos a casa, mamá», le dije. «Tenemos que cambiar las cerraduras». La tarde cayó sobre Querétaro, pero esta vez el sol rompió las nubes. Cuando llegamos a la casona, la escena era desoladora y satisfactoria a la vez. En la acera, bajo la mirada curiosa de todo el vecindario, había una montaña de bolsas de basura negras y cajas de cartón empapadas por la lluvia de la noche anterior. Eran las pertenencias de Griselda y Ramiro. Sus ropas de marca, la mayoría falsificaciones, sus zapatos, sus colecciones de revistas vanidosas.
Un camión de mudanzas estaba estacionado frente a la puerta. No para llevarse cosas, sino para traer de vuelta lo que habíamos recuperado. Mis hombres habían interceptado al turco 2 cuadras abajo y, con la ayuda de la policía y los recibos de propiedad originales, habíamos recuperado el piano, la platería y los muebles antiguos. Entramos en la casa. Olía a cerrado y a cigarrillo barato, el olor de Ramiro. «Voy a necesitar mucha lejía», dijo mamá, mirando las manchas de vino en la alfombra que quedaba. «Y mucha salvia para limpiar la mala energía». «Contrataré un equipo de limpieza industrial mañana mismo», dije, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco. «Y un decorador. Vamos a pintar estas paredes». El color vino tinto de Griselda me deprime. Nos sentamos en la cocina. El único lugar que parecía no haber sido tocado por la codicia de mi hermana. Preparé café de olla, con canela y piloncillo, tal como le gustaba a papá. El licenciado Fausto llegó 1 hora después con las novedades. El juez ha dictado prisión preventiva sin fianza, nos informó, aceptando una taza de café. Los cargos son graves. El fiscal está muy interesado en el caso de la falsificación del certificado de defunción porque implica corrupción de un funcionario público, el médico que lo firmó. Al parecer, Ramiro ya está cantando como un canario. Está culpando a Griselda de todo, diciendo que ella fue la autora intelectual. Y Griselda, bueno, ella está en estado de shock. No para de preguntar cuándo irás a pagar su fianza. Me eché a reír. Una risa seca, sin humor. Dile que estoy ahorrando para comprar un bolso nuevo, dije. Uno muy caro. Tal vez le mande una foto. Se enfrentan a penas de entre 10 y 15 años de prisión, continuó Fausto. Y con los antecedentes de deudas de Ramiro y la estafa a la financiera, no creo que salgan pronto. La casa es legalmente tuya, Soraya. El proceso de adjudicación ya está en marcha. Bien, dije. Pero la casa no será mía. Saqué un documento que ya tenía preparado en mi maletín. Fausto, quiero que constituyas un fideicomiso. La casa será propiedad del fideicomiso Amparo Montes. Mamá tendrá el usufructo vitalicio. Nadie podrá venderla, hipotecarla o embargarla nunca más. Ni siquiera yo. Y cuando mamá falte, miré a mi madre, que tenía los ojos llorosos. La casa se convertirá en una fundación para ayudar a ancianos abandonados por sus familias. Se llamará el Refugio de Amparo. Mamá soltó la taza de café. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Lágrimas de sanación. Hija, sollozó. No merezco esto. Fui tan ciega. Dejé que te trataran mal. Dejé que te fueras. Me levanté y la abracé por detrás, apoyando mi barbilla en su hombro canoso. Te fuiste porque tenías que crecer y yo te dejé ir porque tenía miedo, dijo ella. Pero has vuelto. Has vuelto para salvarme. No te salvé, mamá, susurré. Solo equilibré la balanza. 1 mes después. El jardín de la casona volvía a florecer. Había contratado a un jardinero paisajista para revivir las bugambillas y plantar rosales nuevos. El letrero de "Se vende" había sido utilizado como leña para una fogata ceremonial que mamá y yo hicimos en el patio trasero la primera noche. Estaba sentada en el porche leyendo un informe en mi iPad. Mi vida en la Ciudad de México me esperaba. Tenía clientes, tenía auditorías, tenía mi ático solitario. Pero había descubierto que el aire de Querétaro no era tan malo cuando no olía a traición. El cartero pasó y dejó un sobre blanco en el buzón. Fui a recogerlo. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía angulosa y nerviosa. Era una carta desde el Centro de Readaptación Social de San José el Alto. La abrí. Soraya, la comida aquí es asquerosa. No hay agua caliente. Las otras reclusas me miran mal. Necesito dinero para el economato. Sé que vendiste mis joyas, las que dejé en la casa. Mándame 5.000 pesos. Es lo menos que puedes hacer después de arruinarme la vida. Mamá debe estar muy triste sin mí.
Dile que la perdono si retira los cargos. Tu hermana, Griselda. Leí la carta 2 veces. Ni una palabra de arrepentimiento. Ni un ¿cómo está mamá? Solo demandas. Solo yo. Incluso desde la cárcel, Griselda seguía viviendo en su propia realidad distorsionada donde ella era la víctima y el mundo le debía algo. Caminé hacia la cocina. Mamá estaba haciendo tamales. El olor a masa de maíz y salsa verde llenaba la casa. ¿Qué es eso, hija?, preguntó, limpiándose las manos en el delantal. Miré el sobre. Podría dárselo. Podría dejar que la culpa carcomiera a mamá un poco más. Podría dejar que Griselda siguiera manipulando desde las sombras. Pero luego recordé el ataúd lleno de arena. Recordé a mi madre en ese asilo sucio, pidiendo agua. Nada, mamá, dije con una sonrisa tranquila. Solo publicidad. Correo basura. Me acerqué a la estufa de gas. Encendí una hornilla. Sostuve la carta sobre la llama azul. El papel se ennegreció y se curvó. Las palabras de odio de Griselda se convirtieron en humo. La solté en el fregadero y dejé que se consumiera hasta ser solo ceniza gris. Abrí el grifo y el agua se llevó los restos por el desagüe. ¿Te ayudo con los tamales?, pregunté. Claro, hija. Pásame las hojas de maíz. Nos pusimos a trabajar juntas, madre e hija, en silencio. Un silencio cómodo. Un silencio limpio. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Es una mentira que nos contamos para justificar el abuso, para tolerar la toxicidad de aquellos que comparten nuestro apellido. Mi experiencia me enseñó que la sangre es solo biología. La lealtad, el respeto y el amor son elecciones. Griselda eligió el dinero. Eligió la vía fácil. Y al final, se quedó con las manos llenas de nada, igual que ese ataúd vacío que intentó usar para engañarnos. Yo elegí la verdad, aunque fuera dolorosa, aunque me costara millones. A veces, para salvar el árbol, tienes que cortar la rama podrida, incluso si esa rama creció contigo. No es crueldad. Es supervivencia. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo. El karma es simplemente el resultado inevitable de nuestras acciones acumuladas. Griselda sembró viento durante años, y yo solo me aseguré de que estuviera allí para cosechar su tempestad. Ahora, cuando miro a mi madre dormir tranquila en su propia casa, sé que hice lo correcto. No siento culpa. Solo siento la paz profunda de quien ha cerrado el libro de contabilidad con un balance positivo. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, me pregunto: ¿fui demasiado lejos? ¿Debería haberla perdonado y dejado que se quedara con una parte, o la justicia real requiere que seamos tan implacables como el mal que combatimos? ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia hermana intentó enterrar a tu madre viva por dinero? Déjamelo saber en los comentarios. Y si crees que la justicia se sirvió fría y deliciosa en esta historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, exponemos la verdad. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.